Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lizeth Paola Cochero Oyola, licenciada en Pedagogía Infantil. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Olma Andosilla Mestra, licenciado en Español y Literatura. Ambos somos maestrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy, le presentaremos un podcast que tiene como fin adentrarnos en la historia de la educación en Colombia con la pedagogía crítica. Pero no solo hablaremos del pasado, también reflexionaremos con lo que se vive en las aulas actualmente. Así es. Antes de iniciar el recorrido histórico de la educación en Colombia, queremos iniciar con la siguiente pregunta. ¿De qué forma la pedagogía crítica ha transformado las prácticas educativas en el devenir de los años y cuáles han sido los principales desafíos que ha presentado ante un contexto donde se vivencia aún desigualdades sociales en los espacios educativos? La educación en Colombia ha enfrentado distintos desafíos en el transcurrir del tiempo, lo cual ha generado distintas dinámicas en los diferentes planos sociales. Por lo tanto, las pedagogías críticas emergieron como respuesta a todas las divergencias del sistema educativo, proponiendo una educación liberadora. Educación liberadora que expuso Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido. Este autor, comprometido con la vida, piensa en la existencia, la cual se da cuando la pedagogía busca restaurarse y ser una práctica de la libertad, del oprimido y del opresor, cuestionando las estructuras del poder que han existido en la educación tradicional. En este orden de ideas, partimos del fenómeno histórico de que la educación en Colombia surge con las universidades entre los siglos XVI y XVII por parte de las comunidades religiosas que se centraron en grandes ciudades para extender el cristianismo por medio de la evangelización, siendo la Universidad Santo Tomás de Santa Fe la primera universidad creada en el año 1580. Todas estas comunidades religiosas surgieron con la tarea de poner en marcha centros educativos en toda Colombia. Ahora pasamos al momento histórico del siglo XVIII. Desde el virreinato, con el reinado de Carlos III, nacieron las escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, escribir y contar, las cuales eran habilidades básicas importantes de aprender durante la época. El movimiento de la Ilustración influyó también en el contexto educativo del país, porque además de las letras se debía orientar en las ciencias como la historia, la astronomía y la física de Newton. Del mismo modo, a las mujeres indígenas les enseñaron también la lengua castellana, permitiendo así una revolución educativa con transformaciones en distintas estructuras de la sociedad y sentaron las bases educativas para que fueran transmitidas de generación en generación. Ahora bien, ¿qué transformaciones tuvo la educación en Colombia durante los siglos XIX y XX? En este periodo histórico surgieron las escuelas nuevas y activas, y con ellas tomaron fuerzas distintas comprensiones pedagógicas emergentes. Estas escuelas buscaban la participación y la conexión con la vida real, haciéndole oposición a los modelos tradicionales en la educación y abrió coberturas en las zonas más apartadas del país. Esta nueva forma de academia surge como una alternativa al momento de romper los parámetros establecidos e impartidos por la educación religiosa de ese entonces, dándole al estudiante la oportunidad de ser más partícipe del proceso educativo, convirtiéndose en una opción para aquellos que en un principio no tenían el privilegio de recibir una formación pedagógica por la ubicación geográfica en la cual se encontraban.
Y en este mismo siglo llega una corriente europea llamada la crítica y fue adoptada por todas las desigualdades que se vivían en la época. Y es así como toma fuerza dos movimientos importantes: la teología de la liberación y la pedagogía crítica, como enfoques transformadores, buscando la justicia social, compartiendo la importancia de la praxis como acción transformadora sobre la realidad. En el ámbito normativo y legal, en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia se establece que la educación es un bien público y un derecho personal que debe ser garantizado por el Estado. 3 años más tarde, se legisla la Ley 115 de 1994 para la regulación del servicio público de la educación. Ahora llegamos en este recorrido histórico a nuestro siglo XXI, donde las instituciones han hecho adaptaciones a sus currículos, estableciendo modelos pedagógicos en los proyectos educativos institucionales para el alcance de los logros, los estándares básicos y la aplicación de las nuevas tecnologías en los espacios educativos. Hablar de pedagogías críticas en el ámbito educativo es hacer referencia a esa visión cosmopolita que se busca germinar en las personas. La búsqueda de ese ser crítico capaz de reflexionar, actuar y transformar la realidad en pro del bien común es el gran objetivo. Por esta razón es que la escuela y sus procesos de enseñanza-aprendizaje se convierte en el escenario perfecto para iniciar la estructura de la conciencia crítica. Es por eso que el Ministerio de Educación Nacional está liderando y orientando en la implementación de distintas estrategias en los establecimientos educativos para promover aprendizajes desde la participación y el pensamiento crítico. Un claro ejemplo son los centros de interés. Según el MEN, para el 2024 se contaba con 7.443 centros de interés en 4.448 establecimientos educativos. Esta estrategia pedagógica, en articulación con diversas áreas de conocimiento, promueve el aprendizaje crítico de los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses, rompiendo todo paradigma tradicional, siendo un sujeto activo y central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, desde los primeros grados de educación preescolar hasta la educación media, los docentes están apostando a una pedagogía crítica con el abordaje e implementación de esta estrategia que despierta la curiosidad, promueve la investigación y la resolución de problemas. Este proceso se da de manera colaborativa, desde un enfoque inclusivo, donde todos pueden ser partícipes en la construcción del conocimiento, adquiriendo habilidades para la vida y para una sociedad que requiere ciudadanos más activos, capaces de enfrentar al mundo. Es por esto que surgen algunos interrogantes como: ¿la inteligencia artificial podría estar debilitando el pensamiento crítico de las personas? La inteligencia artificial, al ser utilizada de forma excesiva y sin control alguno, puede afectar el pensamiento crítico de las personas, ya que al recurrir solamente a esta herramienta tecnológica, dejan de lado su propio entendimiento y capacidad para reflexionar acerca de un tema o acontecimiento que se puede presentar. Cabe resaltar que son las personas las encargadas de sacarle provecho a este recurso, siempre y cuando lo vean como una fuente de apoyo y no como la única opción en la cual se pueden basar para lograr sus propósitos. ¿Qué desafío presentan las instituciones educativas con la inteligencia artificial?
Son varios los desafíos que enfrentan las instituciones educativas con la inteligencia artificial. Entre estos tenemos el uso excesivo de esta herramienta, lo cual se puede convertir en algo contraproducente, ya que las personas no se exigirían a sí mismos al momento de impartir conocimiento, sino que acudirían netamente a lo que ésta les pueda brindar. Por esta razón, es que los centros educativos deben educar a sus estudiantes de tal manera que sean conscientes al momento de utilizar la inteligencia artificial, viéndolo desde un punto de apoyo y no desde la única solución a sus necesidades. Con esta reflexión damos cierre a este podcast sobre la historia de la educación en Colombia, la cual se ha ido ajustando según los intereses sociales de las distintas épocas, generando así desafíos en la pedagogía crítica, la cual es vista por el autor Paulo Freire como ese enfoque transformador donde el estudiante no es un receptor pasivo, sino un sujeto activo en la construcción del conocimiento.